Muy amables. Pues bueno, repito, el tema es empoderamiento del equipo de salud a través de la medicina basada en evidencia. Su servidor, dentro y fuera de clase, el maestro Jonathan Josué Vázquez Pérez. Sí, ya se mira. Muy bien, pues para dar esta bienvenida me gustaría dar esta recapitulación de quiénes somos los que en este momento conformamos la División de Ciencias de la Salud en el pregrado. Somos en total 9 programas educativos de pregrado y aquí los tenemos en la pantalla, lo conforma el técnico en enfermería. El numerito que ustedes pueden ver a su derecha es la cantidad de alumnos que se encuentran matriculados al día de hoy. Estas cifras el día de hoy fueron sustraídas de CIAU. Y bueno, de la carrera en enfermería son 186, de la licenciatura en enfermería 626, tenemos médico cirujano y partero 559, de la carrera de nutrición tenemos 375, psicología tenemos 597, médicos veterinarios y zootecnia tenemos 429, los compañeros de seguridad laboral, protección civil y emergencias son 263, quienes pertenecen a la carrera de cultura física y deportes, que es la segunda generación que ahorita se encuentra, si mal no recuerdo, conforman en total 75, y de médico cirujano dentista, que según tengo entendido es la primera generación, tenemos 40 alumnos. Este es el demográfico que nosotros tenemos en la División de Ciencias de la Salud, y prácticamente esta proporción que nosotros estamos viendo es muy equivalente ya en la parte profesional. Aquí podemos ver que algunas carreras destacan un poco más en cuanto a la cantidad, y es lo que vemos reflejado a veces en las instituciones de salud. Pues bueno, sean bienvenidos, y para comenzar este tema de empoderamiento, a mí me parecía clave el poder establecer una dirección a través del proyecto profesional. El proyecto profesional, sí, yo pienso que tendríamos que plantearnos o cuestionarnos dos preguntas. Por ahí alcanza a escuchar algún micrófono abierto que causa interferencias, si gustan checarlo. Dice, ¿qué tipo de profesional quiero ser? Esto es algo que nosotros debemos de preguntarnos al interior, ¿qué tipo de profesional quiero ser? Una pregunta muy importante, ¿cómo quiero que mis colegas, mi familia y la sociedad me llegue a percibir? ¿Cómo queremos eso? Porque si nosotros tenemos muy claro estas dos preguntas, créanme que puede cambiar el matiz, puede cambiar la perspectiva de cómo nosotros vamos a actuar, vamos a comportar, vamos a pensar y reflexionar. Queremos que nos reconozcan como profesionales, que seamos capaces, que tengamos un alto sentido de valores, por ejemplo. Nosotros queremos ser ese profesional que siempre se encuentra en carácter de una actualización de manera constante, no solamente actualización, sino también de capacitación, de explorar nuevas áreas dentro y fuera de lo que es el área de la salud. A final de cuentas es un complemento, y yo aplaudo a las personas que están aquí porque no se han dado por vencidos. Aplaudo a la gente que está trabajando, al egresado, al estudiante, y sobre todo quien no tiene miedo de reconocer que hay más áreas de oportunidad y tal vez voltear a ver hacia otro lado. A veces es usual en la cultura mexicana, pero la verdad es que se da en todas las sociedades, el criticar o ver mal a una persona que tomó la decisión de entrar a determinada carrera y piensan que fue por miedo o fue porque no quedaron en otra carrera, porque no se sintieron con la capacidad. También se critica a las personas, a los alumnos que estudiando en una carrera en tal semestre, hacen trámites a otra, deciden cambiar. Quien ya está trabajando y voltea a ver a otra carrera, a otra profesión totalmente diferente a la área de la salud, que no brincaron a un posgrado, por ejemplo, un área de especialización. Y la verdad es que no. Nosotros en el área de la salud nos complementamos de ingenierías, de las ciencias sociales, de las artes y humanidades. El tener una visión unidireccional siempre nos va a bloquear
y sobre todo nos va a entorpecer el trabajo y poder brindar un cuidado y una atención de manera holística con quien estemos tratando. Si tú estás estudiando medicina, estás estudiando veterinaria, estás estudiando enfermería y dentro de X años tú decides estudiar probablemente a lo mejor la carrera de abogado, de derecho, excelente. Te voy a decir que nosotros en el área profesional, ya que estamos en la parte laboral, a veces se cometen errores, somos humanos. ¿Quién mejor para nosotros para entender eso? Nos equivocamos, sin embargo, estas equivocaciones tienen una repercusión inmediatamente legal, que puede ser en la recesión de tu contrato, de tus prestaciones, inclusive puede ser de tu libertad. Y no podemos contratar a cualquier abogado que tenga sus servicios, que vayamos por la calle y que diga bufet jurídico, ¿no? Eso no sea lo correcto. Necesitamos personas del mismo gremio, del área de la salud, quienes estudien esto para poder hacer los peritajes correspondientes y entonces, ahora sí, contextualizar y entender todo el contexto de la medicina legal, que esto nos alcanza a todas las áreas. De repente, las taxonomías o las palabras, por el hecho de incluir medicina, pensamos que es únicamente para la carrera que estudia médico cirujano y partero. Sin embargo, no, aquí es un área o es un término que hacemos referencia a todo el conglomerado, quienes conformamos el área de la salud. Entonces, no tengan miedo a tomar ese tipo de decisiones, nunca tengas miedo a perder, ten miedo a perder la lección de tus errores. A eso sí tenle miedo, de que te equivoques y que no aprendas la lección. Bueno, pues a lo mejor también queremos ser recordados como o ser que la imagen que nosotros tengamos de un líder. Ustedes van a ser todos, son líderes. ¿Por qué? Porque habrá algún compañero que ahorita ya está en Manzanillo, ya está en Cancún, ya está en Tulum vibrando alto, ya está dando el Vallartazo, está a lo mejor en Mazamitla, se fue de vacaciones, en pocas palabras, ¿no? Y qué bueno que den la oportunidad, también hay que darnos el tiempo del esparcimiento, pero ustedes al momento de hacer estas reuniones de catarsis, de actualización y capacitación, se van a convertir el día de mañana en líderes de opinión, en líderes de ejercicio, en líderes laborales, de que el compañero que está a un lado, el colega, va a saber reconocer en ti las competencias que probablemente a él hizo falta reforzar, pues porque el proyecto era diferente en un momento y tiempo determinado, ¿no? Entonces todos ustedes créanme que con el hecho de estar aquí ya comienzan a ser líderes en su campo. Y pues bueno, claro que sí, que todo se vea con un toque de calidad, o eso es lo que nosotros quisiéramos. ¿Y a qué significa o por qué ponemos esto de liderazgo, de la calidad? Porque si tú quieres ser ese profesional con una gran reputación, vas a tener que trabajar lo que los demás no están dispuestos a trabajar. Vas a tener que dejar de dormir en lo que los otros están descansando. Tú tienes que siempre ir por más, por más, por más, por más. Ese tipo de actividades te van a dar lo que se llama empoderamiento. No solamente que conozcas sobre un tema, sino que puedas ejercer el conocimiento, la información en el momento determinado y oportuno. A eso le vamos a llamar empoderamiento. Tener todas las herramientas para utilizarlas cuando identifique que es necesario. Y bueno, si tenemos por ahí estas aristas que yo les menciono, inmediatamente créanme que van a tener una recompensa tanto laboralmente y de esfuerzo y de resultados económicos. Porque sería un error pensar, me agrada mucho que tengamos el día de hoy gente de los primeros semestres y si tenemos más avanzados, excelente, porque no cometan un error que cometen casi todas las universidades públicas de este país, que a veces el estudiante cree que conseguir trabajo o pensar en tu área laboral es una vez que tú ya tienes un título, una vez que tú ya tienes un acta de titulación, una cédula profesional. Eso es un grave error. Ustedes desde el primer día que entran a la universidad tienen que vislumbrar su área en la que se van a desempeñar posterior o durante a la universidad. Estamos conscientes que acaban de ingresar, que van conociendo pues generalidades de las materias, a lo mejor ya durante su curso de inducción les mostraron su plan de estudios e identificaron que hay ciertas materias que tienen áreas especializantes, que bueno, vislúmbrate en la especialidad
conforme vas conociendo, y no te cierres únicamente a una perspectiva de que si tú no trabajas en una clínica, si tú no trabajas en un hospital, no trabajas en una escuela, no tienes tu consultorio privado, vas a ser un fracasado. Vas a ser un fracasado si no das el extra día con día pensando en que todas tus acciones van a ir hacia consolidar un proyecto profesional. Entonces, a partir del día de hoy tienen que ser conscientes que de lo que aprendan en el aula de clases, yo sé que esta generación es muy especial, todos vivimos una generación muy especial, que somos la generación COVID, que cambia radicalmente el panorama de cómo aprendemos, de cómo enseñamos desde otro tipo de perspectivas. Y tenemos que dar el extra, tenemos que pensar en que lo que aprende de aquí, de una sesión como esta, de una videollamada a las 8 de la mañana, 8 de la noche, a las 9, de eso vas a mantenerte tú y vas a mantener a tus seres queridos. Si tú estás estudiando para darte una mejor vida, dársela a tus papás, a tus abuelitos, a la gente que te está apoyando, a la gente que está detrás de ti, o inclusive a esa gente que todavía no da ese voto de confianza, porque te repito, la decisión acertada no siempre va a ser la decisión más popular y que de las demás personas te lleguen a aplaudir. Entonces, día con día de lo que tú aprendas, te mantienes tú. Y créeme, pues que a final de cuentas, de esa parte laboral, si tienes muy consciente tu proyecto de vida, pues todo tu esfuerzo va a tener un montón de resultados y diferentes tipos de éxito. También no todo es desde la perspectiva materialista, sino también el ayudar a las demás personas, el ayudar a alguien más que se supere dentro de tu área de conocimiento, pues es parte de la autorrealización. Y pues bueno, todo inicia prácticamente siendo un estudiante universitario como lo son todos ustedes. Pero fíjense muy bien en lo que les digo. Fíjense, aquí está esta chica que hasta pareciera que está en nuestra biblioteca que le llamamos casa. Que espero que pronto puedan conocer a esa biblioteca si es que a lo mejor no han tenido esa oportunidad por esto del COVID. Es la biblioteca más grande y más hermosa que tienen los centros regionales. Fíjense que les estoy poniendo una palabra que se llama estudiante. No les estoy poniendo la palabra de alumno universitario. El estudiante tiene un perfil y unas características propias, pero a veces a la gente no nos queda lo suficientemente claro. A veces por juventud, de que somos muy jóvenes y no somos conscientes de esto, y otros, igual también por la misma edad, damos por enterado de una manera tácita que las cosas son de una forma y que nada más es así, pero no, todo tiene su simbolismo. ¿A qué nos referimos con ese perfil de estudiante universitario que ustedes, si de verdad quieren tener ese empoderamiento del conocimiento, deben de tener? Estamos comenzando de lo general y cada vez pues más a lo específico. Este estudiante debe ser autodidacta. Sería un error pensar que todo lo que tú vas a hacer como un profesional te lo va a dar una serie de profesores. Un profesor, 20 profesores los que llegues a tener en tu clase. Sería una irresponsabilidad atribuirle que si aprendiste poco, aprendiste mal o no aprendiste nada, era culpa del docente que estaba en el aula de clases, que estaba en el laboratorio o que estaba en el hospital o en la escuela donde estuviste haciendo prácticas. Ese sería el peor error. El responsable de tu educación eres tú. El modelo de educación que tiene la Universidad de Guadalajara es que el estudiante es el principal actor, es el principal eje, él debe de buscar el conocimiento. Ahora que estamos en los tiempos de confinamiento, yo sé que estamos saturados de trabajo, pero créanme que no vamos a tener un momento más importante que se le podamos dedicar a adquirir el conocimiento. Debemos ser autodidactas, nosotros aprender algo. Si no lo dice el profesor, si yo me veo que el profesor se ve corto, si en el programa o en el temario hay ciertos temas y que no se adentraron a profundidad, es mi responsabilidad como estudiante aprenderlo por mi propia cuenta. Yo lo digo dentro de mis clases a manera de mofa, de sátira, que el mejor maestro es YouTube. Yo, pues bueno, todos mis títulos, todos mis diplomas, todos mis reconocimientos, pues que los tenga la familia. La verdad es que eso pasa solamente a procesos administrativos, por así decirlo, ¿no? Qué feo que la gente a veces cargue el membrete o cargue el título día con día para decir y demostrar que estudió, que es o que alguna vez fue, que fue algo. Es muy triste, pero el mejor maestro que hoy en día tenemos es YouTube. Deberíamos de tener aquí todos una placa de estudiantes
de YouTube, porque ahí se encuentra prácticamente todo el conocimiento resumido. Obviamente hay de canales a canales, hay de contenido a contenido, pero claro que hablando en la parte educativa es un gran maestro YouTube. Bueno, tenemos que tener iniciativa y la iniciativa es desde muchas perspectivas, desde entender que a veces los tiempos de programación para algunos procesos se salen de control y quien quiere ser exitoso, no importa que ya sea la hora de salida, no importa que te estén citando antes o después, si tú quieres, vas a ir. Ahí ya hablábamos del liderazgo, del compromiso. La persona tiene que ser responsable, aunque ahí me equivoqué en la letrita, hay que ser responsable porque siempre estamos buscando atribuirle a que no entendí, no pude, no hice, porque todo menos nosotros mismos. Decimos que el internet falló, que no le entendía el tema, que no. Nosotros debemos de comenzar a agarrar nuestra propia responsabilidad. Ser conscientes, ser reflexivos y todavía ser humano. Porque creo que la sociedad en general, no solamente de México, está cansada, estamos hartos de encontrar indiferencia. De poco nos sirve tener una persona delante de nosotros que tenga las capacidades si no es empático, si no le interesa lo que está haciendo, si no muestra interés, si no muestra esa calidad humana. Ahorita tenemos la parte de romántica en los primeros semestres cuando preguntamos, ¿por qué estudiaste nutrición? ¿Por qué estudiaste medicina? ¿Por qué enfermería? ¿Por qué cirujano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todos hablamos la parte romántica de, no, pues es que queremos ayudar a alguien más. Nos gusta ayudar al prójimo, y cuando realmente estamos en la postura de ayudar, muchos se hacen de la vista gorda y otros ponen por delante la cartera de poner cuánto es la tarifa de tal procedimiento o de hacer tal cosa, antes de hacerlo. Entonces se nos olvida. Ocupamos gente que sea humana, gente que sea reflexiva, gente que sea consciente. Lo van a ver a lo largo de la trayectoria de su carrera. Se dejan lecturas, se dejan textos y creemos que en el examen y también en la vida allá afuera, en la parte profesional, las cosas van a venir como dice en un libro. Y si no es como dice en el libro, la gente estuvo mal. Sin embargo, no. Nos hace falta ser reflexivos en lo que estamos haciendo. Este inicio de camino al éxito, de camino al empoderamiento, tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que parte de todo este proceso es tener claridad de los objetivos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos están solicitando que hagamos? Prácticamente cuál es la tarea a que nosotros tengamos que llegar a cumplir. Obviamente ya lo estamos encasillando más a una parte académica del día a día con las clases, pero sobre todo también tener una búsqueda inteligente de la información. La gente y la vida jamás te va a estar recompensando por qué tan difícil se te hizo algo. Prácticamente en un común denominador se te va a juzgar a través del resultado. No importa qué tan difícil se te hizo. Entonces debemos de ser inteligentes a través de dónde vamos a obtener la información, de dónde vamos a obtener el conocimiento. Llámese desde una parte abstracta teórica hasta una perspectiva práctica. Bien dicen los dichos que a quien buen árbol se arrima, pues buena sombra la cobija. Entonces hay que saber ser listillos e identificar nuestras adecuadas fuentes de información. Hay que hacer uso eficaz de la información. De nada nos sirve tener herramientas de búsqueda o estrategias de tener un buen ojo si no somos eficientes en traspasar esa información. Y debemos de tener todo el tiempo bien claro de lo que me pida el profesor, de lo que me pidan en donde yo estoy trabajando, de como para cumplir una tarea, ¿qué me abona a mí, a mi perfil profesional? O sea, esto, la verdad sí pregúntense. O si no, pregúntenselo al profesor. ¿Y esto que estoy viendo aquí en la clase, de qué me va a servir en la vida profesional? Porque a veces hacemos las cosas robóticas. Cumplimos, parecemos robot o hacemos el intento de cumplir. Pero rara vez nos detenemos a pensar esto que estoy viendo aquí en la clase, esto que estoy viendo en el hospital, en la práctica, ¿qué me viene a abonar a mi perfil? Tenemos que tener una gran comunicación efectiva, no solamente entre la perspectiva de nuestros compañeros, porque a final de cuentas en la título de la conferencia se llama En el equipo de salud.
Tenemos que saber tener una comunicación efectiva en el momento oportuno y también comunicar no solamente entre nosotros, sino comunicar lo que aprendí. La tarea que me asignaron, el trabajo que estoy realizando, la investigación sobre X tema, debo de transmitirlo de manera adecuada. Tenemos que, aquí yo les pongo proyección profesional y en la imagen del peón, mirándose al espejo, no es nada más que ustedes tienen que visualizarse todo el tiempo como ese dentista, como ese médico, como ese enfermero, como ese psicólogo, como ese nutriólogo. Tienen que estar allá viéndose. Dicen que para poder ser, hay que parecer. Debes de creértela. Y también, al mismo tiempo, de manera a la par, debes de identificar el avance. Hoy, tal vez que inicies tu ciclo escolar, que inicies tu carrera, inicies con un nivel de conocimientos básicos. Y día con día, tarea con tarea, semana, semestre, año tras año, tienes que reconocer tu propio avance. Tienes que saber cómo llegaste y cómo estás saliendo. No nos podemos permitir llegar igual o peor que como entramos. Tenemos también, desde alguna perspectiva, ser un poquito vanidosos, como está en el espejo, y vernos más allá, porque eso nos va a ayudar siempre a tener ese perfil de la proyección profesional que nosotros queremos llegar a tener y claro también pues tener que transmitir. La gente que no valora su trabajo es la gente que nos encontramos en la práctica privada, malgastando su talento, malgastando su educación, malgastando los recursos que implicó toda su formación académica. La gente que está allá y no le pone un precio muy económico a su actuar, tampoco queremos enriquecernos y que todo lo que la computadora, los libros, los congresos, todo cargárselos al primer paciente que nos toque atender en el primer trabajo que nosotros, no, todo se da paulatinamente, pero debes de recordar todos los sacrificios que te está costando el estudiar y que te costará llegar a ser el profesional que tú quieres. Eso te va a saber darte tú mismo tu lugar y no aceptar un trabajo que denigre tu persona y tu profesión. También debemos de pensar, y yo espero que la universidad cambie un poco la perspectiva de los planes de estudio y no solamente los centre específicamente para trabajar en una institución, llámese hospital, llámese escuela o algo por el estilo, sino también de generar el emprendurismo. Ahí alcanzó a escuchar algo de ruido, creo que alguien volvió a activar el micrófono accidentalmente. Ok, creo que ya. Entonces hay que tener, hay que ser un poquito vanidosos también en lo que hacemos. Tampoco esperen que nomás por estar en primer semestre, en quinto semestre, segundo, tercero, octavo, noveno, en décimo, ya me los digan licenciados. No, tampoco, también no hay que irnos a los excesos, todo lo radical no se recomienda, pero sin embargo hay que comenzar a creerse. Y hablando sobre este término de la búsqueda inteligente de la información, recupero esta diapositiva que en algún otro momento la he llegado a utilizar en algunos escenarios de ponencias, pero me parece bastante básica y quise compartírselas esta tarde, que nos las hace Jean Piaget. Es un gran postulado, es un gran pilar de la educación y en otras áreas como la filosofía. Dice, el conocimiento científico está en perpetua evolución, cambia de un día para otro. Lo que tú estás aprendiendo en el aula de clases, el día de mañana, que seas un profesional en tu primer año, en tus primeros 5, en tus primeros 10 años, va a ser radicalmente diferente a lo que van a estar en las aulas de clases. Por eso es importante que saliendo de tu universidad, busques un colegio de tu disciplina de profesionales, de colegios, una porque las profesiones del Estado así lo dictan, y dos, para que tengas comunicación con el conocimiento, que sepas lo nuevo. A veces nos vamos a las instituciones a trabajar y como el trabajo a veces se vuelve un poco rutinario, hacemos casi las mismas cosas, desarrollamos habilidades, desarrollamos práctica. En pocas palabras decimos nosotros, nos volvemos chuchos cuereros. Pero ¿qué pasa? Creemos que lo sabemos todo y rechazamos absolutamente todo lo que nosotros no conocemos. Pero entonces deben ser conscientes que lo que aprendan hoy tiene una fecha de caducidad, así como tú vas al súper, al Oxxo, al kiosco y agarras algo y puede que ya esté caducado o es importante voltear a ver la fecha de caducidad para saber si eliges o no ese producto. Lo mismo pasa en la educación. De hecho, casi todos los planes de estudio a partir de los 5 años ya se meten en un proceso de evaluación para saber si funciona o no, si hay que modificar algo o no. Pero bueno,
lo dejo como comentario. Dice, lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos. Es una frase muy filosófica, la repetimos, lo que vemos cambia lo que sabemos. Tú cuando ves a alguien hacer un procedimiento, hacer alguna práctica, sea del área de la salud, de tu temática, de la carrera que estés haciendo o no, nada más con ver está cambiando la perspectiva y estás aprendiendo algo nuevo únicamente con ver, en un indicador empírico. Pero una vez que nosotros adquirimos un conocimiento específico, cambia totalmente y radicalmente la forma en la que vamos a ver el mundo. Ustedes lo van a ver en primer semestre y no me dejarán mentir aquellos quienes ya van en semestres más avanzados, cuando tenemos nuestras primeras clases sobre anatomía o morfología, dependiendo el nombre o el área en la que estés estudiando, a final de cuentas es lo mismo. Cuando nos están enseñando los aparatos, los sistemas, los músculos, los huesos, cómo estamos constituidos, cuando estamos viendo por primera vez la columna, cuando estamos viendo la vértebra, cómo lo vemos en nuestros cortes ya en las diapositivas, las imágenes que se encuentran en internet, decimos, oh no manches, esto que estoy viendo es lo que yo me como cada vez que cumplo años, me lo como en Navidad, o sea, el pozole. Esto del tuétano, no manches. Todo lo que tú estás aprendiendo en esa materia lo estás trasladando a muchos otros escenarios. Entonces, nuevamente, ya una vez que tuviste la clase, ya que te dijeron esto de las columnas, de la columna, de la vértebra, del disco, de sus características, su composición, sus partes, ya cuando vas a la cenaduría, ya que estás en la fiesta con la familia y te estás saboreando este plato de pozole, ya no lo ves de la misma manera. Y te vuelves agente de cambio porque lo que sabes, sea poquito o sea mucho, lo compartes. Entonces es importante tener estos dos postulados. Luego tenemos algunas cosas, algunos postulados que nos dice Stephen Hopkins, que nos dice, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento, lo que nosotros decíamos hace un momento. Lo peor que nos puede pasar es creer que lo sabemos todo y que lo que hacemos y sabemos está bien y que no hay nadie mejor. Eso lo vemos muy frecuentemente a veces desde la perspectiva de estudiantes cuando vamos a las prácticas y nos encontramos a un profesional pues que ya trae X años de antigüedad y cree que no puede aprender nada de ti, que no lo puedes retroalimentar. Y es que entonces hay una gran distancia entre su práctica profesional y el hecho de poder documentarse cada vez más a través de artículos científicos, de foros, de escenarios como este. Entonces, aguas, esa necedad es peligrosa. Nos dice que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Nos habla de flexibilidad mental. Yo les digo en esta diapositiva que conocimiento es igual a investigación y que va a ser como si fuese una especie de sinónimo, que la investigación al mismo tiempo es igual que el conocimiento. Son equivalentes y están en constante proceso cíclico. ¿Cómo adquiríamos antes el conocimiento? Vámonos a aportar un poquito más filosóficos y lo hacíamos a través de cómo lo hacían los griegos, a través del modelo filosófico socrático, a través de la mayéutica. No sé, espero que todos tengan algún sobrino, tengan algún contacto a lo mejor con un niño y recuerden cómo aprenden los niños, cómo son de preguntones. Te dicen, papá, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿por qué le decimos azul al color? ¿Qué significa? ¿Por qué decimos que es color? ¿Por qué decimos que lo rojo es rojo? ¿Y quién dijo que era rojo? ¿Por qué decimos que el agua, o que los océanos, por qué siempre los pintamos de azul cuando si yo lo sirvo en un vasito, el agua aparentemente no tiene color? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo el tiempo están ¿y por qué? Es porque su cerebro está llevando ese proceso cognitivo de aprendizaje a través de preguntarse y cuestionarse de manera reflexiva algún proceso. Yo espero que ustedes cuando vayan a la práctica, a las escuelas, a los hospitales, a los consultorios, a sus campus clínicos, sean como los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque recuerden, en la escuela les vamos a enseñar lo básico. Allá es otro escenario un poco más rudo. Pero ¿cómo aprendíamos después?
del por qué y por qué y por qué, pues yendo a la escuela a través de un modelo conductista, de que el profesor era el único que tenía la razón y lo que él decía, pues era ley. Y si lo dijo el profe, así es. No lo cuestionábamos, simplemente pues él es el estudiado y lo que diga él. ¿Y qué creen? Que eso que pasaba hace tiempo en nuestra educación básica y que tiene cientos de años ese modelo del conductismo, también a veces es peligroso en la universidad porque creemos que lo que nos dice el profesor, el que está delante de nosotros, creemos que su cátedra, su palabra es la ley y es la verdad. Y no, debemos de saber diferenciar que el conocimiento se está dando de manera procesada para que tú le termines de dar forma a través de tu lectura siendo autodidacta. Entonces, no creas por muchos títulos, por mayor expertez, por muchos postdoctorados que pueda tener una persona, no consideres que su criterio es una verdad absoluta. Ahorita más adelante lo vamos a analizar desde otra perspectiva. ¿Cómo creamos el conocimiento? A través de otro tipo de fuentes y ustedes van a decir, ay, un diccionario, una enciclopedia. Pues eso ya nadie lo usa, pero muchos los tenemos en casa, los tenemos en libreros y así aprendíamos todos en su momento dado en la educación básica, de ahí sacábamos el conocimiento. Era mucho más información a veces que lo que nos daba el profesor, pero aún así era un problema. ¿Por qué? Porque era información limitada. Todo, nada más lo que dije al libro, yo creo que es verdad y eso pasa mucho con los profesionales que ya tienen una edad muchísimo más avanzada, que no salieron a veces del libro, no salieron, no evolucionaron. Pero fíjense los cambios tan abismales. Después de tener un montón de compendio de información en diferentes tomos como las enciclopedias, vean cómo pasamos a una síntesis de la información. Eso es peligroso, porque la forma en la que yo proceso la información y los puntos que para mí son de interés puede que no sean exactamente iguales que los tuyos. O díganme si no, cuando les platiquen un mitote, cuando les platican un chisme, cuando les platican una película o algo que ustedes ya tienen un cierto bagaje o ya lo conocen o ya lo vieron, ajá, ¿y qué más? Ajá, 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 ajá. Entonces, el hecho de que alguien te dé la información tan sintetizada es peligroso y además porque la información es limitada. ¿Cómo la tenemos en estos medios? ¿Cuáles fueron los brincos que dimos en la evolución del conocimiento? El Encarta, ya un medio interactivo, digital, seguramente más de alguno de ustedes en sus escuelas lo conocieron, a lo mejor en casa tuvieron un Encarta, que ya era muy bueno, imágenes en 360 grados, 180 grados, ilustrados, información bonita. Tú llegabas a la escuela con la información de lo que sí es en la Encarta y el profesor al principio fascinado y uno pues también fascinado de participar. ¿A quién no le gusta que le aplaudan? Recordamos la parte de la vanidad, ¿no? Pero luego, ¿qué llega? Llega el Internet y llegan diferentes modelos a nuestras aulas, que es el constructivismo, que les digo que el estudiante ya se vuelve el principal actor y responsable de su propio aprendizaje. Sin embargo, también, pues eso nos lleva a escenarios bastante cuestionables. Pasamos a lo que es el titán de este siglo, que es Google. Hoy todo lo googleamos desde sus inicios. En cuanto nació Google, prácticamente también vino a que la gran mayoría de ustedes o nosotros conociéramos Wikipedia. ¿Cuántos nos sacábamos de ahí las tareas en otros procesos? De ahí sacábamos la tarea, copiar y pegar, y si no, más de alguien, a lo mejor en modo más descarado, nomás llegaba al ciber, imprimía, como va. ¿Y qué decía el profesor? No, ya no me traigas de Wikipedia. Y decías, oh, pues, ¿cómo? Pues si de ahí sacaba la tarea, ni la leía. Ya nomás una vista rápida, ajá, 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 así, historia, ok, ya, vamos. Nos íbamos evolucionando a otras fuentes de información, que era el rincón del vago, de ahí sacábamos las tareas, de buenas tareas, y ya ahora, en primer semestre, muchos, en su gran mayoría, entre primero y tercero a lo mejor, van a estar utilizando este tipo de medios como Medline, que ya es información más específica del área de la salud, pero también va a llegar a un punto en que sus profes, si no es que desde ahorita, ya les dicen que ni de Wikipedia, ni Rincón, ni buenas tareas, ni de Medline. Entonces vamos evolucionando y esta evolución del conocimiento ¿a dónde nos lleva? A caer en un sesgo de que ya vemos algo, un archivo que está en PDF y creemos que es confiable. Esa es la palabra, ese es el truquito, confiable, y que creemos que lo es. Pero luego también el profesor te va a decir eso, te va a reclamar, te va a comentar de una mejor o peor manera que yo, pues que no es suficiente.
¿Y por qué decimos de esto del conocimiento? ¿Por qué decimos de las fuentes de información? Porque la medicina basada en evidencia en eso consta. Primero, de dónde sacamos la información. Y estamos dando el salto o estamos dando la descripción de cómo comenzamos nosotros nuestra educación a aprender y cómo es y cuál es la evolución. Acuérdate de tu proyecto profesional, a dónde quiero ir. Y ahorita en esta sesión te estamos diciendo cuál es la evolución y cuáles van a ser las herramientas idóneas para que llegues a ser ese personal de salud exitoso. Sigue la medicina basada en la evidencia. Es lo que nos va a dar la evolución al área de la salud, lo que nos está dando la evolución. Dice, siempre les comento en clase cuando trato de estos temas, que a veces cuando uno se pone a documentar de medicina basada en evidencia, está en los libros, no es un tema nuevo, pero sin embargo el día de hoy es un tema más entendido y sobre todo más apreciado. Son conceptos largos y que ocupan un contexto bastante amplio. Yo aquí les traigo el sustrato de mucha información, pero aquí te lo planteo de muy básico, de una forma muy básica. Dice que la medicina basada en evidencia es el uso consciente, explícito y juicioso de información derivada de la teoría y basada en la investigación para la toma de decisiones sobre prestación de cuidados a sujetos o grupos, teniendo en cuenta sus preferencias y necesidades individuales. ¿Qué dice? Uso consciente. Que uno no agarre la información del libro o del artículo o de la revista donde lo sacaste, del blog o de la conferencia, que nomás copiar y pegar, que uno lo haga en modo bruto, en modo unga, ay, sí, ya lo encontré, yo lo pongo acá. No se trata de eso. Se trata primero que lo asimiles y lo entiendas. El uso consciente. Y luego que de lo general, cada vez conforme vayas estudiando más o investigando más sobre el tema, vayas a un conocimiento cada vez más explícito. Y la parte juiciosa, qué sí y qué no agarro en este momento, en este contexto que yo requiero la información. Dice que es derivada de la teoría, derivada de los libros, de la biblioteca. La biblioteca, cuando ustedes vayan, se van a encontrar un sinfín de libros, libros nuevos, libros no tan nuevos, libros muy buenos y otros pues que nomás a lo mejor están de relleno. Pero de lo que estamos hablando es que de la información vino del libro, vino de la teoría, vino de la filosofía. Pero la gran diferencia y el gran salto es que ahora es basada en investigación, basada no en criterios del profesor, no en criterios del médico, del doctor, del catedrático, es basada en datos duros, en hechos, en algo que vamos a comprobar. Por eso siempre debe de ser nuestro mejor referente. ¿Y para qué queremos eso? Para que tomes decisiones. No siempre en esto del actuar profesional del área de la salud hay una receta. Que si el paciente o nuestro usuario tiene esto y esto y esto, a huevito que sí, le hago esto, esto y esto. Y le cobro tanto. No. Claro, hay estándares básicos para todo, en todas las áreas. Pero sin embargo, nos dice que es para que tú tomes la decisión juiciosa, crítica. ¿Para qué? Para que cuides a la persona que está delante de ti y también te cuides a ti mismo, teniendo en cuenta las preferencias y necesidades de las personas. No todos tenemos las mismas necesidades. Lo vemos prácticamente hasta cuando, no sé si han tenido la oportunidad de ir con un nutriólogo, de ir con un entrenador, que tengas ya a tu coach súper bien identificado y que le digas, bueno, pues ya vine, a ver, pues haz tu chamba, ¿no? Y el nutriólogo te va a decir, te va a hacer toda una historia clínica muy interesante para saber enfermedades que tú hayas presentado a lo largo de tu vida, qué es lo que tú traes desde la parte de los antecedentes familiares, tiene que identificar estilos de vida, hábitos y también preferencias. ¿Y qué es lo que quieres lograr? No todo es para bajar de peso, también está para subir. También tu coach, tu entrenador, quien salga, quien te esté dirigiendo en la parte deportiva, te va a decir, ¿y tú a qué vienes? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres mejorar algún biomarcador en conjunto con el nutriólogo? ¿Quieres que trabajemos en eso? Que no tenga, que tu colesterol esté muy alto, poder disminuirlo a través de buena alimentación y buen ejercicio. ¿Te quieres poner mamey? ¿Qué quieres hacer? Lo mismo pasa en cada una de nuestras áreas. También inclusive involucra a veces los bolsillos o la parte económica. Pero bueno, ¿qué onda nuevamente con esto de buscar la información? Ya no basta con la información del libro.
Y la información del Rincón del Vago, Wikipedia y Buenas Tareas y Medline se están quedando cortas. Decimos que investigación es igual que el conocimiento y hoy en día donde debemos de conseguir el conocimiento tiene que ser de bases de datos especializadas. Para la tarea, para lo básico que te está pidiendo el profesor, para lo básico que requieres, el libro está súper bien. Vas a decir, ay, profe, pues ¿a poco el cuerpo ha cambiado desde que fueron los primeros libros? No sé, la versión 2008 a la versión 2015, ¿qué tanto más o qué tanto de menos? El libro siempre te va a dar la información básica. Los polimorfismos, lo nuevo que está pasando en la ciencia, te lo van a dar los artículos científicos, que se encuentran a su vez en las bases de datos. Si eres conformista, vete al libro. Le quieres subir un poquito más el rigor y además cuidarte que no te demanden normas oficiales mexicanas. ¿Quieres actuar conforme a la ley, conforme a la mejor evidencia científica? Vete a las guías de práctica clínica y conjúgala con los artículos científicos. Eso te va a dar el plus y nos trae nueva cuenta a lo que es esta temática de la medicina basada en la evidencia. Yo aquí les pongo algunas bases de datos científicas que son especialmente casi para el área de la salud algunas. Tenemos la más común y conocida por casi todos los estudiantes universitarios, ya cuando llegan a la mitad, 3/4 de su carrera, si no es que hasta el final, que es Cielo, que es una base de datos que está planteada prácticamente para Latinoamérica. Casi todos los artículos están planteados en español y por eso es la preferencia de los estudiantes. Pero ojo, en tu plan de estudios dice que para egresar ocupas un dominio del idioma inglés. ¿Y qué crees? El inglés es el idioma del conocimiento. Todos publicamos en inglés. Todos. La mejor información está en inglés. A veces el profesor te puede decir que busques una tarea y tú ya llegas todo agüitado y pero a la vez a veces conformista y decir, profe, no hay. Profe, no hay. Yo busqué. Y la respuesta obvia es, no encontraste. Es muy diferente que no exista esa información. La vamos a sacar de aquí. Y a veces buscamos nada más en español y efectivamente en español a lo mejor no había nada, pero en inglés, claro que sí, muchísimos. Entonces, las bases de datos que yo les recomiendo para sus inicios en la medicina basada en evidencia, o sea, para que ustedes hagan con el mejor referente sus presentaciones, estudien para el examen, sean autodidactas para quien ya está en un año de servicio social o esté haciendo prácticas, lo nuevo y lo bueno se encuentra en los artículos científicos. Luego está el Sevier. El Sevier antes era conocido por sus libros. Hoy en día, el Sevier se dio cuenta que los libros ya no son el negocio. El negocio son los artículos científicos, porque ahí de Open Access son libres, son gratuitos y hay otros que se cobran. Y aquí nos representa el Sevier, su logotipo, pues prácticamente con el non solus, que es que no estamos solos. Y a esa parte romántica y filosófica de adquirir el fruto del conocimiento. Les recomiendo bastante que cuando tengan un tema que les dejen en clase, váyanse a la biblioteca virtual en salud. También está pensado para prácticamente Latinoamérica. No excluye que no haya artículos en otros idiomas, pero sin embargo es muy seria y es muy buena. Y hasta ahorita el que es la manzana dorada, el que alberga la mejor información y la mayor información en el área de la salud, se llama PubMed. Lamentablemente el 98% de los artículos de aquí, que son extremadamente buenos, están en inglés y muchos son de paga. Pero en su momento, cuando tú ya requieres ese nivel de información, señal que ya vas a estar en la especialidad, vas a estar en el posgrado y claro que vas a tener los medios para comprar esos artículos, porque a eso te dedicas. A eso te vas a dedicar, ni modo que no consumas o no compres tus herramientas. Así como ahora en la pandemia te compraste tu oxímetro, tu termómetro, lo mismo cuando se hace en la parte profesional, ocupas invertirle, inviértelo, no todo para acá. Y lo que nosotros tenemos aquí en la pantalla a la derecha es una captura de pantalla de Secretaría de Salud en el que ofrece su catálogo maestro de guías de práctica clínica. Actualmente, trabajes donde trabajes, en sector público, privado, todo al momento de un peritaje es a través de guías de práctica clínica. Para quienes son de nuevo ingreso, se van a preguntar, canijo, ¿y qué es eso de la guía de práctica clínica? Tal vez los que vayan como a la mitad de su carrera dicen, yo ya lo escuché.
pero nunca en la vida me han enseñado a usarlas. Es más, ni sé lo que son, pero sé que son importantillas. Bueno, pues ahí te digo. Las guías de práctica clínica se abrevian GPC en español. Dice, son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar tanto al profesional de salud como al paciente. ¿Para qué? Para tomar las decisiones adecuadas cuando el paciente tiene una enfermedad o condición de salud determinada. Cuando dice de forma sistemática es que hubo un método riguroso. No salió nomás porque si a alguien se le ocurrió de manera romántica, fue bueno para la redacción, era amigo de Gatell, y pues ya publicó la guía de práctica clínica. No, tiene mucho rigor. Y luego dice, la ventaja de la guía de práctica clínica. La ventaja de estas guías para el profesional de salud se basa en que las recomendaciones que ofrece provienen de la mejor evidencia científica existente en el momento determinado. Recuerda lo que decía Jean Piaget, que el conocimiento tiene vigencia. Entonces, tampoco hay que creer, por mucho valor que tengan las guías de práctica clínica, que son la verdad absoluta. Estaban en el mejor referente en ese momento, pero el conocimiento evoluciona. Y dice, y para el paciente en la ganancia de la confianza en lo que indica su médico, pero la verdad aquí tenemos guías de práctica clínica para las áreas de la salud, se hace el nutriólogo, se hace el enfermero, están ahí. México cada vez va incrementando su acervo. Es verdad también, por ejemplo, tiene para odontólogos, no tiene para todas las ciencias de la salud en este momento, pero llegará al punto en que sí, y será basta, y son buenas las guías de práctica clínica de México. Y bueno, dice que proviene de estudios científicos evaluados y resumidos en la guía. ¿Qué significa? Que es como si tú vas a estudiar para un examen. Y la guía de práctica clínica es como si fuera el tumbaburros, es como tu acordeón. Te dice información, la mejor de información disponible para tu idioma, para tu grupo poblacional, para que hagas mejor las cosas. No es una ley. No es que a huevo así lo tienes que hacer las cosas. No, absolutamente no. Es para que sea una guía de la toma de decisiones que tú vas a hacer. Es como un buen consejo, pero metodológicamente hablando. Aquí les hice un screenshot, un pantallazo, y tiene que ver con, lo hice hace un par de horas, con qué es lo que se encuentra en el catálogo maestro de guías de práctica clínica. Dice que actualmente, por ejemplo, te está ofreciendo que algunas son muy específicas en enfermedades, otras son muy dirigidas hacia el cuidado de enfermería, procedimientos en medicina, procedimientos en general de atención para que cualquier persona que se encuentre enferma o seas profesional de la salud que interactúas con ese tipo de enfermedades, sepas qué hacer. Y alguien a lo mejor de la carrera de veterinaria va a decir, bueno, pues es que me hablan mucho de salud, me hablan mucho de personas, pero pues yo sí es verdad, voy a ver diferentes especies, pero ¿qué tanto me conviene, qué tanto tiene que encajar esta plática? Para mí, te digo simplemente las enfermedades zoonóticas, las enfermedades que a final de cuentas se encuentran en el vínculo del animal y del humano y también viceversa, del humano al animal. Y aquí se encuentran las guías de práctica clínica de qué es lo que se debe de hacer. Luego hay otra especie de clasificación que te dice que es por nivel de atención, que si son para el primer nivel o son híbridas entre el primero y el segundo. Recuerden que hay clínicas que por las comunidades operan como si fueran de 2 o 3 sentidos diferentes. Y también te habla de un repositorio. ¿Por qué un repositorio? ¿Por qué las cifras aparentemente no coinciden? Porque las guías se van actualizando y te dicen, ¿sabes qué? Es como los teléfonos. Ya saqué el iPhone 8, lo voy a descontinuar, saco el iPhone 10, saco el iPhone 11, saco el iPhone 12, pero por si tú quieres comprarlos, aquí los tengo en stock en la tienda. Prácticamente para eso es el repositorio, porque cada guía en su momento, uno, es importante dejar el referente y dos, hay información para cultura general que sería importante conocer. Y bueno, ¿y qué tan bueno, qué tan malo es México? Hablando en producción de guías de práctica clínica. Si hablamos que en el área de la salud el mejor referente son las guías de práctica clínica, pues ¿quién las hace? ¿Quién las produce? Hay dos actores principales, todo el trabajo siempre lo hace, se dirige a través del gobierno, a través de dependencias gubernamentales, Secretaría de Salud, pero hay dos actores muy importantes en esto. Uno es CENETEC. CENETEC es el Centro Nacional de Excelencia de Tecnología en Salud. Son los que aprueban las guías de práctica clínica y los que te capacitan para hacerlo.
y dice que México ocupa el lugar número 28 en producción científica. No está nada mal, pero con apoyo de financiamiento, créanme que esto inmediatamente subiría. Y tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, y dice que México dice que produce 25,000 artículos científicos anuales nuevos y se publican no en TV Notas, no en la revistita local, en revistas nacionales e internacionales de alto impacto. Me va a decir, ay, profe, pues sí está muy chido su coto, sí, sí le voy a echar ganas, no voy a utilizar Wikipedia nomás a lo bruto y de manera indiscriminada, porque claro que tiene un valor Wikipedia. Lo que pasa es que hay que saber identificar los momentos. ¿Para qué quiero yo la medicina basada en evidencia? ¿A mí qué? Así como tú planteabas que te cuestionas a ti mismo y le preguntes al profesor, ¿cómo me va a servir? Aquí tengo, ¿para qué te va a servir? México ocupa esta captura de pantalla, lo hice 40 minutos antes de iniciar la conferencia para traerles la información actualizada. De acuerdo, organicé esta gráfica, esta tabla, de mayor a menor en número de muertes, y vean, el país número 1 es Estados Unidos, es el que trae más muertes. Y independientemente del partidismo, pues supimos todos a nivel internacional la postura del presidente en aquel entonces sobre algo tan básico como el uso del cubrebocas. Y que digas, ¿era efectivo? ¿Era bueno? ¿Había evidencia científica de que funcionaba? Pues ese país dijo que no servía, bueno, no al país. El dirigente tenía una opinión muy específica sobre su uso y vean sus resultados. Yo les dije, la historia, la sociedad no los van a juzgar por su esfuerzo, por sus intenciones. Los van a juzgar por sus resultados. Vean el resultado de Estados Unidos. Terrible. Bolsonaro, presidente de Brasil, otro con una postura bastante semejante al de Estados Unidos sobre las medidas que se tenían que tener sobre la pandemia, sobre todo a los inicios. Segundo lugar en muertes. México, otro que nuestro presidente tiene exactamente la misma postura de los primeros dos. Y alguien va a decir, es que el maestro trae una postura prianista. Él se ve conservador, él usa corbata y es más el saco azul y ha de ser una combinación entre el PAN y Encuentro Social y tal partido. No. Aquí estamos hablando con datos. Datos que no hizo el PRI, datos que no hizo el PAN ni el PRD, y mucho menos Morena. Ningún partido. Son datos que se encuentran disponibles de manera internacional y aquí les digo, y nosotros debemos de actuar con base en la mejor evidencia. Y aquí está la evidencia. ¿Por qué no cambias tu postura, tus estrategias, si tienes evidencia de sobra este montón de muertos? Claro, como no son tus muertos, lo peor es que hay familias que aunque lamentablemente tengan fallecidos por COVID en el núcleo familiar inmediato, aún así los vamos a ver sin tener las medidas de precaución necesaria. Y eso nos causa que en México tengamos el tercer lugar en muertes por COVID-19. Profe, no, es que ya le vi que trae tintes políticos. A ver, no, ¿y qué más? Pues ahí te digo, a ver si te interesa. México, por diferentes días, por diferentes semanas, siempre se peleaba como en Estados Unidos, hace varios años, que nos peleábamos por el lugar número 1 en obesidad, por ejemplo. Durante todo este periodo de la pandemia, México siempre ha estado como en esas carreritas, como en esos relevos de a ver quién tiene más muertos. Pero aquí ya no te digo muertos de, quién sabe cómo. Te hablo de gente como tú, de lo que vas a llegar a ser. Dice, casos totales del personal de salud por entidad de residencia. Personal de salud, médicos, enfermeros, nutriólogos, dentistas, todo el personal que se encuentra inmerso y más aparte quienes no los están contabilizando. Fíjense, también pantallazo que se lo saqué específicamente el día de hoy para traerlo mejor. Según Secretaría, dice que estamos en fase 3. Y si ustedes sumaran
Esto de 230,000, 35,000 y 352,000 son la cantidad de personal que aparentemente somos de salud registrados, censados. Y fíjense cómo va Jalisco. Creo que una gran mayoría de nosotros, quienes estamos en la Universidad de Guadalajara, estudiando, viviendo, realizando prácticas, haciendo servicio social, trabajando, estamos aquí en Jalisco. Está canijo. Está bastante canijo. Si ustedes hacen esta sumita, se van a dar cuenta que la proporción prácticamente es la mitad. Números más, números menos, dependiendo de la entidad federativa, se van a encontrar eso. O sea, es absurdo y ridículo la cantidad de casos que nosotros tenemos aquí. Y bueno, pues para allá van a trabajar. Entonces, claro que es importante la medicina basada en evidencia. ¿Por qué? Porque si no sigues las reglas de la medicina basada en evidencia, vas a formar parte de esas cifras. Y aquí algo bien interesante. ¿Quiénes se nos están enfermando y muriendo más? Esto es Secretaría de Salud, pantallazo. Personal de enfermería, dice otros trabajadores de la salud, médicos, laboratoristas y dentistas. Déjame decirte que si yo te dijera que si no te interesa ser federal de caminos, bueno, de la Guardia Nacional, ya ven que han cambiado los nombres. O sea, no, profe, pues, ¿qué pasó? No, yo allá en mi pueblo y amanecen ahí en la cuneta, en la curvita, en el mirador, diario aparecen muertos. No, 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 no. Y tengo un vecino y tengo un conocido y que ¿para qué quiere que le den un levantón? Me estás diciendo que no vas a ser policía, no vas a ser militar por el riesgo, porque es inseguro. Pues ahí te va. Déjame decirte que estás en una profesión de riesgo. Claro, hay muchos tipos de riesgo, pero a final de cuentas, si tú no tienes el mejor de los conocimientos, no vas a tener la mejor de las precauciones, no te vas a cuidar y vas a estar aquí. Y estas cifras, la historia, tenemos que considerarla para no repetir los mismos errores. Cada vez podemos hacer las cosas mejores. Por eso es importante la crítica. Aquí les tengo algunos datos para reflexionar. Dice, en México hay 2.1 médicos y 2.9 enfermeros o enfermeras por cada 1,000 habitantes. Hazme el bendito favor. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que habitualmente siempre la conocemos únicamente como OCDE, dice, en México la fuerza laboral de salud se encuentra sobreutilizada y requiere una distribución más equilibrada de los recursos del país. O sea, déjame decirte, en México, cifra de ahora el último censo que hizo el INEGI, somos 126 millones, bueno, pasaditos, 126 millones. Y fíjate la relación del personal que nos ofrecen en este momento, 2 médicos, casi 3 enfermeros por 1,000 habitantes. Si la gente se queja que por qué hacen filas tan largas, para tener atención en el IMSS, en el ISSSTE, en el regional, en cualquier sector, ya sabes por qué, de a cuántos nos tocan. Luego dice, el número de médicos y personal de enfermería ocupados en el país se ha incrementado un 10% en el último lustro, para llegar a la fuerza laboral de 647,996 personas que se encuentran en la primera línea de contención ante el COVID. Este dato fue en abril 2020. 647,000. Si lo checamos con esto, las cifras no dan. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, no es para tener un delirio de persecución o ideas raras, medio chairas, ¿no? Todavía no podemos estimar con precisión cuántas fueron las víctimas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues mucho menos lo vamos a hacer aquí. Y todos los gobiernos, todos los escenarios tienen sesgo en las estadísticas. Con el paso de los años, veremos la realidad. Pero hablando de realidad, ahí les va una realidad muy cruda. Dice, el 58% fallecen fuera de los hospitales. Mueren en casa, mueren en el camino. Por eso vemos el TikTok, en Facebook, en YouTube, en la cadena del WhatsApp, que se mueren en el taxi, se mueren afuera.
Y esos no están censados. Me parece que es un sesgo muy importante. Dice, en los primeros 8 meses del 2020 fallecieron casi 185,000 personas. Dice, por encima de lo esperado, como efecto de la pandemia y posible caída de atención de otras enfermedades. Cifra real de muertos por COVID es casi 45% más de lo reportado por Secretaría de Salud. Esto nos lo dijo INEGI en 2021. No sé si ustedes cuando han ingresado a Guzmán por la autopista, bajas el puentecito y hay un letrero de cuántos, de cuál es la población censada en su momento, no lo han actualizado, de cuánto es, pero por ahí en Guzmán deberíamos estar ahorita en 140,000 personas, más o menos. Tú sabes que Guzmán es un pueblo de estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos el tecnológico, tenemos la normal, tenemos el CUSUR, tenemos Univer, tenemos otros lugares y pues vienen muchos estudiantes y sus familias a vivir aquí. No se diga invernaderos, tenemos una actividad educativa y empresarial importante y por lo tanto la población es grande. Imagínate, así como en la guerra, así como en los hornos de Hitler, a veces en esos libros nos muestran imágenes de cómo apilaban los cuerpos. La gente al momento de la cifra es como si fueran toda Ciudad Guzmán y sus alrededores. Los pueblos circunvecinos, las poblaciones que están cerca de Guzmán, es como si juntáramos todo eso. Así es la magnitud de la gente que aparentemente, según los datos, están muriendo. Ahí les va otra cifra. No es exactamente ya la misma de las muertes. Aquí la ordené de una manera diferente. Dice, personas completamente vacunadas. Casualmente, bueno, no casual. A través de la evidencia, Estados Unidos rectificó y dijo, ah, caray, mis números son muy altos de muertos. ¿Cuál es la mejor estrategia disponible ahorita? Bueno, una de las tantas, porque no hay una única solución, pues es la vacunación. Y dice, personas completamente vacunados. Fíjense la cantidad que tiene Estados Unidos, la India, que también estaba en el top, cuando les mostré por muertes, Turquía, Rusia, pero ¿se acuerdan que México les dije que estábamos en el tercer lugar? Y no estamos en el tercer lugar de vacunados. Es más, todavía mejor aquí aparece Brasil que México. Acuérdense que Brasil estaba en el segundo lugar. Para no ponerles toda la lista, México ocupa el lugar número 19 en personas completamente vacunadas. Aquí, entonces, la investigación, recordábamos, decíamos que era igual a conocimiento. Y hoy, con esto que les platico, el conocimiento, más que nunca, es igual a supervivencia. Para quienes no conozcan las guías de práctica clínica, les aparecen algunas, hay formatos. En las guías de práctica clínica mexicana, así les aparece una parte. En este caso, pues es para, dice, diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria benigna en primer y segundo nivel de atención. Hay recomendaciones y aquí un ladito, bueno, aquí siempre te vas a encontrar un texto, pero cuando te dicen, lee la guía de práctica clínica o consulta la guía de práctica clínica, cualquiera sabe leer. O sea, no nos referimos a únicamente a que leas este pedacito, esta parte de las columnas. Nos referimos, acuérdate del concepto de la EVE, el uso consciente, crítico, juicioso de la información. Esto lo dice aquí, esto que dice la C, que si fue por Schickel, esto es lo que nosotros debemos de evaluar y esto es lo que nos va a permitir ser críticos. Si se fijan, aquí por ejemplo dice Schickel, aquí dice Schickel es una C. Nivel de evidencia, aquí hago un pantallazo de lo que es la guía de Schickel. Y fíjense, aquí tenemos fuerza de recomendación A, B, C, D. Luego categoría de evidencia. Aquí se lee al revés. Lo peorcito está abajo, en el número 4, y lo mejorcito está acá arriba, en el top. Dice que lo más básico en evidencia, dice que es la evidencia de comité de expertos. Tu profesor, la persona que tiene un montón de experiencia, años haciendo lo mismo. Opiniones o experiencia clínica de autoridades en la materia. O sea, el criterio, la opinión, lo que yo hago en este momento en las clases de sus profesores es una evidencia básica, pero ya es buena. Luego dice que el nivel 3
Evidencia de un estudio descriptivo no experimental, estudios comparativos de estudios de correlación, casos y controles y revisiones clínicas. No los quiero enredar mucho, pero eso que acabo de leer son diseños de investigación. ¿Qué significa? Que si tú quieres ser ese médico, ese enfermero, ese psicólogo, ese profesional chingón que tú dijiste en la diapositiva número 3, ocupas saber de investigación. Si no conoces de investigación, tu meta va a estar muy distante de lo que te habías planteado. Y no se me casen con la idea de las experiencias que tienen en las primeras materias de metodología. Prácticamente todos los planes de estudio tienen de 3, más o menos, materias que le dedican específicamente a la investigación. En la segunda, tercera materia le van a agarrar un poco más sentido. Pero si tú dices, ay, profe, pues es que yo quiero ir a trabajar en el IMSS, yo quiero ir a Secretaría de Salud, a la región sanitaria, yo quiero tener mi propio consultorio, yo quiero tener mi práctica privada en una institución pública tal vez, yo no voy a hacer investigación, o sea, ¿para qué me dice que yo sepa esto? Es que si quieres ser exitoso, si quieres empoderarte del conocimiento, saber el alcance de la recomendación, pues tienes que saber de investigación básica, mínimo, 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 mínimo. Si no, pues cualquier persona con cualquier comentario te va a venir a confundir. Y lo peor es que a veces les creemos. Siempre tenemos nuestras amistades en nuestro círculo, personas que son mitoteras, y dependiendo quién sea, es si le haces caso al mitote o no. Que hay gente bien chismosa y bien mentirosa que la escuchamos y decimos, hey, Simón, ajá, no le creemos, carecen de veracidad. Pero hay gente que dice, acá, si me lo dijo tal persona, entonces, pues bien dice el dicho, ¿verdad? Que si el río se escucha, pues es porque agua trae o algo debe traer. Y así nos vamos. Entonces, lo que tú veas en la guía de práctica clínica, aquí está un texto muy bonito, no solamente lo leas, interpreta lo que dice aquí con esto. Para poderle darle sentido a lo que dice aquí, ocupamos de saber cosas básicas de investigación, como los diseños experimentales, que muy seguramente les aseguro que al término de su carrera van a tener más conocimiento que ahorita. No se me angustien, pero sí quiero que dimensionen que en su carrera no hay nada aislado. Todo está pensado en un conjunto. Estadística. Ay, ¿yo para qué quiero estadística? O sea, si me vine, y es muy común decirlo, escucharlo. Si yo me vine a esta carrera, pues porque no me quiero ir al TEC, que porque no me quiero ir a tal cosa, porque no me gustan los números, vas a estudiar estadística. Conceptos básicos, aunque sea, debes de conocer, pero si no sabes de estadística, las decisiones que tú tomes van a estar basadas en pura experiencia y opinión de expertos. Y durante el camino, durante el transcurso, medio la vas a cajetear. Y muy seguramente te van a demandar. Y muy seguramente vas a perder tu patrimonio y el de tu familia lo vas a poner en juego para que te saquen del bote. ¿Todo por qué? Porque creías que todo lo que ves en la carrera lo puedes ver como de hechos aislados o de relleno. Cuando no es así, lo único que nos hace falta es tener un mayor poquito de visión. Ya para cerrar y no entretenerlos tanto, me gustaría comentarles que es importante que entendamos el valor de las personas o instituciones que hacen investigación básica, investigación pura, porque tenemos que hacer un puente de que esa información, esa investigación que se hace en un laboratorio a través de modelos de Murino, modelos preexperimentales, modelos in vitro, celulares o inclusive matemáticos, que esa abstracción nosotros lo podamos vincular con la tecnología a través de nuestras bases de datos, de nuestros instrumentos, de nuestras pruebas. Hace 3 años, un grupo muy selecto, inclusive de profesionales de la salud, sabían, o aunque sea en su vida habían escuchado, qué es PCR, qué es una prueba de antígeno. Ni idea. Hoy cada vez es más común que gente que no tiene una formación en el área de la salud esté familiarizado o inclusive conozca sobre este tipo de pruebas. Entonces tenemos que vincular esa parte de investigación básica a la parte tecnológica para poderla aplicar en nuestro día a día en la parte clínica, en la parte práctica asistencial, en la chamba que a ustedes les va a tocar día a día, sea en la trinchera que les toque o que ustedes deciden. Y pues bueno, también, pues fíjense por qué luego la gente, en nuestro personal de salud, nuestros compañeros, nuestros colegas se mueren. Obviamente, ustedes saben, la población mexicana en general tiene obesidad, un montón de comorbilidades y puede que haya muchas causalidades, pero lo principal
y lo que actualmente está salvando vidas entre nosotros como personal de salud es la medicina basada en evidencia para el uso adecuado, correcto, del equipo de protección personal o de seguridad, como ustedes lo lleguen a asimilar o a identificar, para salvar vidas. Para eso. Eso es lo que está salvando vidas, el conocimiento. La gente que no tiene las precauciones es como creer de esa gente que la Tierra sigue siendo plana o que las bacterias y los microorganismos no existen, porque no lo ves. Y como no lo ves, pues no crees. Y aunque se te murió un familiar, pues ha de haber muerto de otra cosa. Es que Diosito ya quería que se lo llevara. Cuidado. La ignorancia es muy peligrosa. Hay que entender que todos somos el equipo de salud. Es cierto, unos son los profesionales de salud, los que están aquí en la universidad para obtener un título y cédula y poder trabajar. A eso les llamamos profesionales de la salud. El equipo somos todos. Todos somos el equipo de salud. Nuestros compañeros de intendencia, quienes hacen el aseo, quienes dan mantenimiento, los técnicos que hacen las máquinas y los instrumentos con los que manejamos, el equipo que nos está salvando la vida, el cubrebocas, la persona que está en cocina, el guardia de seguridad, el trabajador social, quien te está orientando. Todos, absolutamente todos, somos el equipo de salud y no tenemos que vernos como un ente aislado. Porque es así como yo les digo que es pensar, es ilógico, que tú creas que hay materias de relleno en tu plan de estudios. No, te falta ubicar cuál va a ser su utilidad en tu vida práctica. Y nosotros como equipo de salud necesitamos absolutamente de todos, del camillero, de la persona que nos trae el tanque de oxígeno, del de conservación, de todos. Todos somos un equipo. Y si un eslabón de esta cadena está fallando, fallamos absolutamente todos. Y lo peor que podemos hacer es comenzar a señalar, a hacer trincheras y decir, fue culpa de todos. Porque si se hunde de un pedacito de un eslabón, nos hundimos todos. Todos tenemos parte de culpa, responsabilidad. Claro que a final de cuentas para eso también queremos los peritajes en el área de la salud para deslindar responsabilidades, pero todas las personas tuvimos algo que ver directa o indirectamente. Con esta participación, con esta diapositiva, estaría cerrando. Es un tema, la medicina basada en evidencia es un tema muy denso, es un tema muy amplio, por eso existen especialidades, maestrías, doctorados y postdoctorados dedicados especialmente a esto, pero sin embargo, mi intención era que tuvieran un panorama, que cuando escucharan el término no fuera ajeno y también de alguna manera contribuir con mis demás colegas, con mis demás profesores, para que cada vez les sea más fácil introducir este tema a cada una de las aulas de clase para que cuando te piden hacer una presentación PowerPoint, un ensayo, un resumen, todo lo que sea necesario, no solamente te digan del libro, porque el libro es básico, que te digan del artículo científico, de la base de datos. De ahí vas a consultar la información para que no te cueste tanto trabajo asimilar tu vida profesional en la parte externa, sino que cada vez salgas con mejores herramientas. El fracaso o el éxito del profesor, del estudiante, es el éxito del profesor. Sus logros de los estudiantes son los logros de los profesores. Entonces, ojalá, espero que les haya quedado alguna perspectiva de esta sesión. Dejo la forma de contactarme si alguien en lo particular le llega a interesar el tema o la perspectiva. Claro que sí, con mucho gusto. También tenemos nuestro canal en YouTube en el que tenemos canales privados, canales y material abierto, todo referente a lo que es metodología de la investigación y estadística, nuevamente también hablando en la investigación. No por el hecho de que digamos que somos de una ciencia o de un área, estamos aislados de los demás compañeros. La forma en la que nosotros vemos un fenómeno de estudio complementa a otras áreas del conocimiento y pues tenemos que ser equipo. Pues muchas gracias. Muchas gracias.